bondad, por tu amor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Nuestra alma te alaba. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama. Señor, te amamos también con todo nuestro corazón. Yo te pido que en este día ministres nuestros corazones. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos. Llévanos al corazón del Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden ir ahora a sus clases. Muchas felicidades a todos los papás en su día. Y queremos hablar del corazón del Padre Celestial. Yo creo que para tener un corazón sano necesitamos ser llevados al corazón del Padre Celestial. No importando de dónde venimos, nuestra identidad tiene que ser sanada. Y solamente realmente es sano cuando llegamos al corazón del Padre Celestial. Necesitamos llegar ahí. Y Satanás va a hacer todo para tergiversar nuestro concepto de Padre. Va a hacer todo para destruir nuestro concepto del Padre. Va a hacer todo para alejarnos del corazón del Padre Celestial. Y muchas veces, prácticamente siempre, proyectamos nuestra imagen de Padre terrenal a la imagen del Padre Celestial. Por eso nos cuesta muchas veces confiar en Dios. Porque tenemos una imagen de Padre a veces que nos abandonó, que parece ser que no le importa cómo me va, parece que siempre está distante y no me escucha. Entonces proyectamos la imagen que hay en nuestro corazón. Conforme a nuestras heridas, proyectamos nuestra imagen del Padre Celestial. Y hasta el enemigo hace todo para que nosotros tengamos el concepto de un Padre enojado, indiferente, que no le importa lo que estamos pasando. Y el Señor quiere que eso se sane en nuestro corazón. El Señor quiere sanarnos. Y quiero contarles una historia que Jesús contó para ilustrar el corazón del Padre Celestial. Muchos escritores bíblicos han llamado esa historia el hijo pródigo. No sé si ustedes saben que los títulos en la Biblia lo han puesto los diferentes traductores. El texto es el texto inspirado por Dios, pero los títulos pusieron los hombres. No sé si sabían eso. Entonces, esa historia muchos llaman la historia del hijo pródigo. A mí no me gusta, porque en realidad describe el corazón del Padre. Describe el corazón del Padre Celestial. Para mí el tema central de ese texto es el corazón de nuestro Dios. Entonces dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó diciendo Jesús.
El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y ahí vivió. Vamos a entender esta historia, vamos a hacer una lectura comprensiva. En primer lugar, el Padre que se describe aquí es Dios. Fíjense que el Hijo dice: dame lo que me corresponde. Y el Padre le da. Y quiero que podamos atender y comprender lo que pasa aquí. Dice que el Hijo se fue. El Hijo se fue. Esto es muy importante que podamos entender. Dios Padre nunca se mueve de su posición. Él siempre es el mismo. Él es un Dios de amor, de compasión, de perdón. Él permanece en el mismo lugar. Es el hombre que se aparta de Dios. Es el hombre que se aleja de Dios. Y muchas veces decimos: ¿y dónde está Dios? Y la pregunta está mal puesta. ¿Dónde lo dejaste? Ahí está. O sea, es muy importante entender este concepto. El Hijo decidió irse. La Biblia dice que fuimos creados con un libre albedrío, con la libertad de tomar decisiones. Ahora, las consecuencias vienen después, conforme a la justicia de Dios, conforme a su palabra. Ahora, es muy importante entender que el Hijo se fue. El Padre se quedó en el mismo lugar. Se quedó con el mismo corazón amoroso, con el mismo corazón compasivo. El que se fue el Hijo. Es muy importante entender, porque muchas veces estamos lejos de Dios y queremos acusar a Dios. Lo que tenemos que hacer es tomar el camino de regreso, porque Dios sigue estando en el mismo lugar. En la misma línea conducta, en la misma palabra está Dios. Dice: un país lejano, ahí vivió desenfrenadamente, derrochó su herencia y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar sus cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Tremendo. A veces la única manera de reflexionar, de llegar a pensar y a volver, es cuando llegamos al fondo. Y a veces me pregunto, ¿dónde está el fondo? Porque a veces parece ser que las personas no llegan al fondo.
Y yo creo que la mayoría van a estar de acuerdo. Son pocos los que llegan a Cristo estando bien. Casi todos llegamos a Cristo estando en la condición del hijo pródigo, destruido en la ruina, preguntándonos dónde está Dios y empezando a realmente darnos cuenta que fuimos nosotros que nos fuimos lejos y que necesitamos de Dios. Él empezó a reflexionar, empezó a pasar mal. Y cuando él empezó a pasar mal, dice Lucas 15, 11 al 16, por fin recapacitó y dijo, o sea, necesitamos recapacitar, darnos cuenta de que fuimos nosotros los que nos alejamos del corazón del Padre. Reconocer que nos hemos alejado y pedir perdón. Atiendan las decisiones que tomó este hijo que se había perdido. ¿Cuántos jornaleros tiene mi padre? Tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre. Tengo que volver y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él volvió en sí, se dio cuenta de su error y tomó una decisión. Tengo que volver al Padre y tengo que reconocer mi condición. Tengo que reconocer que he pecado. Ese es el comienzo de la restauración. Tengo que reconocer que he pecado. Tengo que reconocer que yo no merezco que se me llame hijo, dice. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó. Lo besó y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Entendamos esta palabra. El hijo entra en sí. Se da cuenta de dónde está. Este es el comienzo de toda restauración. Él no dice que su hermano ni que porque su papá esto o porque fulano esto o porque mis amigos me tentaron. Él no busca ninguna excusa. No sé si se dan cuenta. Hasta parece que no es normal. Lo normal es buscar excusas y culpar a alguien. Culpar a alguien. Hay que encontrar a alguien. A veces no se encuentra a nadie, hay que culpar al pastor. Yo tengo mucha culpa propia y mucha culpa ajena también llevo que otros me culpan de algo. Y el profesor también y el presidente de la República también y todos los que están en autoridad. Entonces, ¿cuándo viene la restauración? Cuando entramos en nosotros y decimos yo he pecado. Yo necesito perdón. Yo necesito
restauración. Yo no merezco. Eso es verdadera humillación y reconocer nuestra condición. ¿El Hijo merecía? No, no merecía. ¿Alguien de nosotros merece delante de Dios algo? No, no merecemos nada. Por gracia y misericordia, Dios nos perdona y nos hace sus hijos cuando venimos y reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón y ponemos nuestra confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí somos hechos sus hijos y restaurados. Y ahí somos coherederos con Cristo. Pasamos a ser hijos de Dios, no por mérito nuestro, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero nuestra parte es entrar en nosotros y recapacitar y reconocer nuestra condición. Si no, no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. Mientras nosotros creemos que nosotros somos tan buenos y los otros son tan malos, no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. Y algunos por buenos van al infierno porque nunca reconocen sus pecados. Necesitamos llegar a ese punto. Y yo te digo, todos en algún momento de la vida hemos sido hijos pródigos. Y necesitamos entrar en sí y volver al Padre y reconocer que no merecemos, pero pedirle perdón. Y Él va a tener la misma misericordia que tuvo con su Hijo. Era verdad. Lo que Él estaba diciendo era verdad. Él no merecía ser hijo. Y argumentando lo que argumenta el otro hijo. Mira, ahora viene este y pide perdón y quiere otra vez tener parte. Pero si él se fue a malgastar todo con prostitutas y ahora quiere volver, está loco este. Eso fue el argumento del otro hijo. Pero el padre le perdonó, no porque merecía, sino porque nuestro Padre Celestial es grande en misericordia. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que él emprendió el viaje y se fue a su padre y todavía estaba lejos y su papá viene y lo abraza. Fíjense en el detalle. Él tenía que volver. Él tenía que volver. O sea, donde Dios no se va es al lugar del pecado. Si vos estás ahí en el lugar del pecado, culpándole a Dios, vas a morir en tu pecado. Lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión de volver al Padre. Tu restauración está en volver, no en quedarte ahí. Ahí al volver y reconocer tu situación, tu condición, ahí está tu restauración y tu restitución. Cuando el Padre le ve, Él no le acusa, porque Él sabe el corazón. Lo único que necesitaba el Padre era que el Hijo reconozca y se arrepienta, y eso ya había hecho. Por eso el Padre le recibe. Nadie vuelve al Padre sin arrepentimiento. O sea, los que están allá son los que siguen culpando a otros de su desgracia. Siguen allá. El que vuelve reconoce su condición. Entonces él viene reconociendo su condición y el Padre
le abraza, le recibe. Con ese abrazo le está diciendo, yo te perdono, hijo. No le dice casi nada, pero el abrazo lo dice todo. Yo te perdono. Y las acciones que toma muestran que le recibe como hijo. Y esto es muy importante porque el jornalero no queda siempre en la casa. Y el jornalero no tiene los derechos de hijo. El jornalero no tiene derecho a la herencia. El jornalero solamente tiene derecho al trabajo y a comer mientras está como jornalero, pero el hijo tiene otros derechos. Entonces es muy importante entender esto. Cuando alguien se arrepiente de todo corazón y pone su confianza en la misericordia de Dios, de lo que Jesús ha hecho en la cruz, Dios le recibe y le da una identidad de ser hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice que el Padre se compadeció de él. Lo abrazó. El Hijo lo reconoció. Papá, yo he pecado. Dijo, no merezco ser tu hijo. El Padre sabía eso, que no merecía. Porque no es por tu mérito, es por gracia y misericordia. Dice el verso 15, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. La ropa en este tiempo identificaba. El siervo usaba otra ropa que el hijo. El esclavo usaba otra identificación que el hijo. Entonces el padre, cuando él se arrepiente y vuelve, le da nuevamente la identidad de hijo, vistiéndole como hijo. Dice, pónganle también un anillo en el dedo. El anillo, en ese tiempo los reyes usaban un anillo para sellar. Los padres de familia usaban un anillo con un sello que solamente tenían los papás y los hijos, que era como la firma autorizada. Ese anillo le daba la identidad de ser hijo nuevamente. Qué importante es entender esto. Lo que el Padre hace es restaurarle todos los derechos de un hijo. Con sus acciones le muestra, hijo, yo sé que tú no mereces, pero yo te doy nuevamente los derechos de un hijo legítimo. Y él sigue diciendo, traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empecemos a hacer fiesta. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero volvimos al Padre en arrepentimiento, que Él nos perdonó y nos devolvió la vida en Cristo. Así que tenemos un Padre bueno, un Padre lleno de amor y misericordia.
Lo que nosotros necesitamos hacer es volver a Él, reconocer nuestra condición, pedir perdón y permitir que Él nos restaure la identidad de ser hijos amados de Dios. El hijo mayor estaba en la casa, pero parece ser que tenía un grave problema con su identidad como hijo también. Él no se sentía hijo. Él estaba ahí, pero se sentía como un esclavo más. No se sentía dueño, no se sentía parte. Y yo creo que necesitamos, y el Espíritu Santo quiere sanar nuestro corazón. Necesitamos entender que el Padre Celestial nos ama y nos espera y quiere hablar a nuestro corazón. 2 Corintios 6, 18 dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios mismo lo dice. Ustedes son mis hijos. En Gálatas 4, 6 al 7 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, al cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué importante es esto. Tanto anhelo que podamos entender esto. Y yo te digo que el diablo no quiere que lo entiendas. Porque si lo entiendes, tu vida va a cambiar. Vas a empezar a caminar de victoria en victoria. Nuestra relación, nuestro corazón se tiene que sanar. Yo no sé cómo fue tu relación con tu papá, pero la relación con tu papá hace mucho como veas a Dios. Por eso el enemigo trata de dañar la relación entre papá e hijos, para que tengamos un concepto malo de Dios y para que no nos acerquemos a Dios como este hijo. Yo creo que hoy es el tiempo de sanar esa relación. Si tienes que pedir perdón, pídale perdón a tu papá. Si eres papá, pídale perdón a tu hijo si te diste cuenta que te equivocaste. Y sobre todas las cosas, vuelve al corazón del Padre Celestial. Fíjense dónde está el Padre. El Padre Celestial nos está esperando con un martillo para darle a ese hijo que malgastó la fortuna que le dio con prostitutas, sino le está esperando con un abrazo. Y yo quiero que entiendan bien eso. Para Dios lo que hizo el hijo era muy grave. ¿Qué dice la palabra ahí? Mi hijo estaba muerto. Tan grave era lo que hizo. O sea, algunos quieren entender que Dios pasa por encima todos los pecados y tolera todo. Eso es absolutamente falso. El que se queda en esa vida, queda en la muerte, dice la Biblia. Ahora el tema, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está cuando volvemos al corazón del Padre arrepentidos. Él es grande en misericordia y nos perdona. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Venir con esa actitud al corazón del Padre Celestial y decir:
Esto soy yo. Esto soy yo. Lo que necesitamos es ser sinceros delante de Dios. Sinceros de corazón. Y decir, yo no merezco, yo soy esto. Yo he pecado, yo necesito que me perdones. Yo no merezco nada. Tú lo sabes todo. Tú sabes lo que he hecho. Por eso vine, vuelvo a ti. Y necesito tu perdón. Quiero que sanes mi corazón. Y Dios le perdona, le restaura, le restituye su derecho a ser hijo. Que realmente este milagro hoy se haga evidente en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero que seas muy específico. Yo quiero que realmente cada uno hoy pueda sanar su corazón delante del Señor. Sanar esas heridas que quizás quedaron ahí de su propio Padre terrenal. Seamos sinceros. Dejemos de engañarnos. Perdonemos. Decirle a Dios, yo hoy decido perdonar. Y yo te pido que me perdones donde tanto tiempo llevé rencor en mi corazón. Y yo quiero que restaures mi relación y que me restaures esa relación con el Padre Celestial. Yo quiero llegar al corazón del Padre. Yo quiero ese abrazo del Padre Celestial donde me perdona, donde me restaura y donde me restituye. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a perdonar. Hoy decimos perdonar. Decidimos perdonar a nuestros papás donde nos han herido, en algunos casos abandonado o rechazado, donde han estado ausentes. Hoy decidimos perdonarles. Señor, y hoy queremos restaurar esa relación. Pero hoy también queremos restaurar la relación con el Padre Celestial. Señor, tú nos has entregado herencia y nos hemos ido lejos. Nos hemos ido lejos, Señor, y hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes a reconocer nuestros pecados y volver a ti. Danos arrepentimiento, Señor, y danos el valor de volver a ti. Y te pido que en tu misericordia nos restaures y restituyas nuestro derecho de ser hijos, hijos de Dios, amados por ti. Danos una nueva identidad, Señor. Espíritu Santo, yo sé que solo tú lo puedes hacer. Y yo te pido que este milagro sea evidente en esta mañana entre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo